Pues estábamos la última vez empezando a hablar acerca de los dones espirituales. En aquel día estábamos viendo, en primer lugar, ilustrando este asunto con la parábola de las 10 minas en Lucas 19, en donde había un señor que dice, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Y esto no se hablaba de un señor en el que podemos ver ilustrado a nuestro Dios, que es Él el que llama, que no llama a cualquiera, sino solamente a sus siervos, que les da las minas, que son unas minas que son del propio Señor, no de los siervos, que les manda no guardárselas, sino negociar con ellas, y que además después promete regresar para pedir cuentas, y de hecho regresa y dar recompensas. Así que esto es algo que es para los que somos hijos de Dios, que somos sus siervos, que somos llamados para darnos algo como regalo, que ese algo está incluido todo lo que somos, nuestra salud, posesiones, tiempo, nuestros dones, y nos lo dio no para quedárnoslo guardado en un bolsillo, sino para negociar bien con ellos, sabiendo que un día va a regresar y va a pedir cuentas y va a recompensar a todos según conforme hayamos negociado con lo que nos ha dado. Y en primer lugar veíamos qué son los dones. Y hay 4 pasajes básicos, sencillos de recordar, porque son 2 capítulos 12 y 2 capítulos 4. Primera de Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y Primera de Pedro 4. Y veíamos que podíamos definir lo que es un don espiritual como una capacidad sobrenatural dada por Dios al creyente por medio del Espíritu Santo. Y veíamos la distinción entre talento y don. Los talentos naturales o capacidades que son características propias de la persona, resultado de su propia combinación genética o de su medio ambiente, porque veíamos quizás es una familia que tiene mucho apego a la música y a los instrumentos musicales, y entonces pues el niño va desarrollando también esa capacidad porque es el ambiente en el que se ha creado, o por un entrenamiento porque ha pasado horas entrenando esa capacidad o talento que tiene. Pero con los dones estamos viendo que no son por nacimiento, no son por genética, sino que son dados por el Espíritu Santo cuando la persona se convierte y dados a miembros del cuerpo de Cristo, es decir, a creyentes, no como los talentos que cualquier persona puede tener. Los talentos son características propias de cada persona, sea cristiano, sea no cristiano, por su genética, entrenamiento, y son usados para Dios o no, según la persona. Mientras que los dones son siempre dados por Dios a cada creyente como Él quiso, y pueden ser en consonancia con esos talentos naturales o no, y siempre usados para Dios. Así que continuamos y pensamos, redundando un poco en lo mismo, ¿para quién son estos dones? Porque es algo que prácticamente ya hemos contestado, pero incidimos aún más en ello. Los dones espirituales de los que estamos hablando en estos textos, de los que se nos habla en el Nuevo Testamento, son solamente para los creyentes. Así que es el primer llamado. Si no eres creyente, pero estás pensando ¿de qué manera puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser útil para Dios? Bueno, pues la primera cosa es entrega tu vida al Señor. Eso es lo primero que hay que hacer. Dios no va a concederte estos dones de los que vamos a ir hablando en los siguientes días, que aparecen ahí en el Nuevo Testamento. No te va a dar esos dones, no te va a dar esas responsabilidades, sino que lo primero que hay que hacer, como se dice, las casas siempre hay que empezarlas por los cimientos y no por el tejado. Y en este caso los cimientos no consisten en pensar qué dones puedes tener, sino preocuparte en primer lugar de tu propia situación delante de Dios en cuanto a tu salvación. Cómo llegar a formar parte de ese cuerpo de Cristo, cómo llegar a ser hijo de Dios, y entonces a partir de ahí sí pensar qué responsabilidades, qué dones me ha dado Dios con los cuales puedo servir al Señor.
podemos mirar acerca de una figura que da la Biblia. Esto lo vimos en uno de los estudios que hacíamos hace unos pocos meses, y es la figura del cuerpo de Cristo. En Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que se nos habla de la Iglesia, el conjunto de todos los creyentes desde el día de Pentecostés, y ese conjunto de todos los creyentes, que es la Iglesia, se compara a un cuerpo cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Si miramos en Romanos 12, los versículos 4 y 5, vamos a ver algunas características, las mismas que después se ven también en Primera de Corintios, pero en estos dos versículos se dan tres características de ese cuerpo y que reflejan características que debemos nosotros tener como creyentes, como parte de ese cuerpo. En Romanos 12, los versículos 4 y 5. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y este versículo que acabamos de leer, el 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, nos lleva a pensar en tres características que son importantes. La primera, dice, siendo muchos. Esa es la primera característica, es que somos muchos. Cada uno de los que estamos aquí, habiendo creído en el Señor, formando parte de ese cuerpo, pues resulta que tenemos un origen diferente, algunos de 80 años o más, otros adolescentes, unos que han nacido en la ciudad, otros en el campo, otros que estudiaron por muchos años, otros que aprendieron una profesión, unos que trabajan con traje, otros con mono, otros con un ordenador, otros con un soplete, y así podríamos seguir y seguir y seguir, como se dice en España, cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Todos diferentes. Así que es la realidad, somos muchos, podríamos decir, y diferentes. Pero hay una segunda característica. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y esto nos habla de unidad. A pesar de ser muchos, tenemos algo en común. Por muy diferentes que seamos, es que todos hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. A mí no se me olvida el día que era de Nochebuena y hace no sé cuántos años, 6, 7, yo no recuerdo, cuando acabando una reunión llegaron Saúl y Carminda. Y entonces, a poco que ellos pudieron estar en esa reunión, quizás, no sé si los últimos 5 o 10 minutos, cuando yo salí por la puerta y no nos conocíamos de nada, pues aquel señor que era Saúl, con su traje negro, me dio un abrazo sin más ni más, porque de repente había descubierto, con aquello poco que había visto, que estaba en una iglesia como la que él conocía y que las personas que estaban allí dentro tenían una unidad con él sin conocernos absolutamente de nada, como así después ha sido. ¿Por qué? ¿Por qué esto sucede así? ¿Por qué resulta en ser esa unidad con personas con las que hay tanta diferencia o a veces que apenas conoces? ¿Por qué? En Efesios 4, en los primeros versículos del capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es lo que tenemos, todas estas cosas, que es tantísimo en común. Un cuerpo, sin importar la diversidad existente de color o de cultura. Un cuerpo formado por todos los verdaderos creyentes, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Un espíritu, porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo habitando en cada uno de esos creyentes. Una misma esperanza, porque lo que nos espera es común a todos. La venida del Señor, ir a estar con Él para siempre, el establecimiento de su reino, la eliminación de todo pecado y dolor, una eternidad juntamente con Él. Todo esto lo tenemos en común. Un Señor, que es el mismo para todos. Una fe, entendiéndose la fe como el conjunto de la doctrina enseñada en el Nuevo Testamento, de la que habla en Judas 3, esa fe dada una vez a los santos. Un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, que recibimos ese Espíritu cuando nos convertimos, y a la vez un bautismo por el que hemos pasado al ser bautizados en agua, cada uno de nosotros, dando testimonio público de la fe. Un Dios y Padre de todos, cada uno reconociendo que solo tenemos un Dios al que compartimos como Padre. ¿Cómo podría alguien, o vamos a decir, dos personas que tienen todo esto en común, el uno orar en una esquina de la iglesia y el otro ni decir amén porque está enfadado con aquel hermano? Esto no tendría ningún sentido. Es la unidad que tenemos dentro de ese cuerpo de Cristo. Así que esa primera característica es que somos muchos, pero la segunda característica es que estamos unidos, somos un solo cuerpo, a pesar de las muchas diferencias que podamos tener, porque lo que nos une, todas esas cosas están tremendamente por encima de las cosas que son de esta tierra y que nos puedan separar. Pero en tercer lugar, una tercera característica, como decía ahí en Romanos 12:5, dice, y todos miembros los unos de los otros, lo cual nos habla de una interdependencia, una dependencia entre unos y otros. Es decir, no para hacer la guerra, como se suele decir, cada uno por su lado, porque normalmente puede ser que haya gente que sea muy independiente, que le gusta hacer las cosas solo. Bueno, pues aún ese tiene que entender que hay una dependencia entre unos y otros miembros. Y es muy interesante la manera en que y todos miembros los unos de los otros, es muy interesante, seguro que muchos lo sabéis, la palabra que aquí utiliza, los unos de los otros. Es la palabra original, es ayelón. Y es una palabra interesante porque hay dos posibles palabras que expresan otros. Una es la palabra alos, de la que estamos aquí hablando, dependiendo unos de otros, todos miembros unos de otros. Y esta palabra alos habla de una diferencia en número dentro de dos o más cosas que son de un carácter similar. Lo vamos a entender ahora con varios ejemplos. Pero hay otra palabra que también expresa este concepto de otros, que es la palabra heteros. Pero esta palabra nos habla de cosas diferentes que son de diferente carácter. Es decir, una palabra nos habla de varios dentro de que son del mismo carácter, y hay otra palabra que nos habla de varios pero de diferente carácter. Y hay pasajes en los que se utilizan una palabra u otra palabra y que sí que este matiz de diferencia entre ambas tiene su importancia. Por ejemplo, un ejemplo muy típico está en Juan 14, cuando el Señor Jesús, en el versículo 16, en Juan 14 y el versículo 16, el Señor Jesús está diciendo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y ese otro consolador usa la palabra alos, un otro del mismo tipo. Es otro diferente, uno soy yo, otro es el Espíritu Santo, uno soy yo, otro es el Consolador, pero ambos son del mismo tipo, del mismo carácter. Hay otro ejemplo, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 1, y en el versículo 6 y 7, en donde se ven
ambas palabras juntas y vais a entender por qué. En Gálatas 1, el versículo 6 y el versículo 7, dice: estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, para seguir otro evangelio. No que haya otro, vais a ver la diferencia ahora, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El primer otro, al final del versículo 6, tan pronto os habéis alejado para seguir un evangelio diferente, un evangelio que es otro. Tenéis este evangelio, estáis siguiendo este otro evangelio diferente, que nada tiene que ver con este, no son del mismo tipo, no son del mismo carácter. Aquí tenéis el evangelio que lo que explica es que la salvación es solamente por fe, por pura gracia, no es por las obras que tú hayas hecho. Y vosotros estáis siguiendo un evangelio diferente, otro que nada tiene que ver con aquel. Porque es el evangelio que dice que tenéis que guardar todas las tradiciones, que vais a ser salvos por medio de las obras, en resumen. Es lo que viene a decir. Eso es otro evangelio, otro diferente, no se parecen en nada. Sin embargo, dice el versículo 7, no que haya otro. No es que tengáis el evangelio de verdad y haya otro del mismo carácter en el que podáis creer, no, es que no hay otro. Es solamente este. Eso es lo que viene a decir. ¿Entendéis la diferencia? Otro, diferente carácter, otro, igual carácter. El punto del asunto es que de la misma manera que el Señor prometía otro consolador de su mismo carácter, porque es otra persona, pero también es Dios, ambos son de ese carácter, el Señor nos está diciendo a nosotros que tenemos que depender unos de otros, que somos miembros los unos de los otros, y ese otros es que somos lo mismo. Es que somos cada uno de un origen, de una cultura, de un color de piel, de lo que quiera que sea, pero somos lo mismo, somos uno y otro, siendo todos de ese mismo carácter. Es interesante porque esa palabra otro, también sus derivados tienen ese matiz. Y es interesante en 2 de Corintios 6:14, es el último ejemplo, pero a mí me resultaba muy interesante este versículo tan conocido, que dice en 2 de Corintios 6:14, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y que se puede aplicar a cualquier relación de intimidad, en cualquier tipo de relación entre dos personas, pero que especialmente lo aplicamos muchas veces a esa relación que se puede establecer de noviazgo y de matrimonio entre una persona que es creyente y otra que no, porque justamente ese yugo desigual también se expresa con esa misma palabra heterozugo, hetero. No establecer una relación de intimidad, y cuanto más dentro de un matrimonio no establezcas esa relación entre uno y otro que sois diferentes, que no cuadra la cosa, que es otro que no es del mismo carácter. Bueno, pues, como os decía, el punto del asunto es que somos miembros los unos de los otros. Y ese otros es que somos todos de ese mismo carácter. Y esto nos habla de una relación entre unos y otros que tiene que ser de unidad y de dependencia. En 1 de Corintios 12, el otro de los textos que nos habla acerca de los dones, se ve esto mismo en los versículos 20 y 21, que dice, 1 de Corintios 12, 20, dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Así que de nuevo se hace referencia a estas tres cosas. Son muchos los miembros, y esa es la realidad, lo vemos en nuestra propia iglesia local, somos muchos, pero el cuerpo es uno solo, pero a la vez hay esa dependencia, porque el ojo no le puede decir a la mano: no te necesito, ni la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Así que esa es la realidad dentro del cuerpo y es el contexto en el que se desarrolla este asunto de los dones. Ser muchos, pero unidos y dependiendo unos de otros.
suele surgir la pregunta en ocasiones, ¿tenemos todos los creyentes algún don? Bueno, con la ilustración que aquí se usa y de la que estamos hablando, en la que todos los que hemos aceptado en Jesús, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos miembros de ese cuerpo, y entonces la pregunta es, ¿cada parte del cuerpo tiene una función? Pues sí, la realidad es sí. No os pongáis tiquismiquis con eso de que, bueno, dicen que el apéndice no tiene función, o dicen que hay un no sé qué, no sé dónde, que no vale para nada. Alguien decía, dicen que la rabadilla, no sé cuál es el nombre, este último hueso de la columna vertebral es un resquicio de lo que fue nuestra evolución de los monos, y ahí ha quedado, y ya está. Y conocíamos a un hermano que perdió ese hueso, o se le rompió, o yo no sé, no recuerdo, no podía sentarse al faltarle ese hueso. Es la importancia de cada parte, incluso de algunas que no sabemos ni para qué sirven, o que nosotros en nuestra ignorancia eliminaríamos. Pero la realidad es que en este cuerpo que formamos como creyentes, sí, cada uno tiene una función y por lo tanto cada uno tiene un don, al menos. Ahí donde estamos en 1 Corintios 12, el versículo 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que ahí tenemos al Espíritu Santo repartiendo a cada uno. Y todo este asunto de los dones está en este capítulo 12 de Corintios, ahí enmarcado, versículo 4, 5 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Así que dentro del cuerpo hay dones, hay servicios, ministerios, hay operaciones diferentes, es decir, manifestaciones del poder de Dios, y todo esto viene por alguien que reparte esos dones y hace actuar a unos como mano, o como pie, o como corazón, o lo que quiera que sea, y todo eso lo que va mostrando es una muestra del poder de Dios en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Así que todos los creyentes, esa es la respuesta, al menos tienen un don, están puestos para algo dentro de ese cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, lo primero que cada persona tiene que preguntarse es si forma parte de ese cuerpo, si forma parte de la Iglesia, si es hijo de Dios, si es parte de ese cuerpo. Y en segundo lugar, si de verdad estamos usando nuestros dones sabiendo que somos muchos, que estamos unidos, pero dependiendo unos de otros. Pero eso lo vamos a ir respondiendo ahora después. En tercer lugar, hemos visto lo que son los dones, hemos visto para quién son los dones, y en tercer lugar, ¿para qué son los dones? Pues en estos diferentes textos de los que estamos saltando entre uno y otro, pues se nos da algunas palabras que nos hablan de ese para qué son los dones. Una primera clave la podemos encontrar, está en varios textos, de hecho esta que vamos a ver ahora la acabamos de ver en 1 Corintios 12, pero también la tenemos en 1 de Pedro en el capítulo 4. En 1 de Pedro en el capítulo 4 y en el versículo 10. La primera palabra clave cuando pensamos en el para qué sirven los dones es la palabra servicio. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que la primera palabra clave es ministrar, que tiene que ver con servir. La palabra ministrar es la palabra diaconeo. La palabra diácono nos suena más. Bueno, pues ministrar tiene que ver con esto. Y tiene que ver con servir. Tiene que ver con servidor, con servicio. Así que los dones tienen que ver con las necesidades de los demás.
¿Recordáis? El ojo, al pie, etcétera. No tengo necesidad de ti. No puedes decir eso, no. Hay necesidad entre unos y otros. Bueno, pues habiendo esas necesidades, cada uno es capaz de, con su don, servir a los demás, ministrarlo a los otros. Ese es el llamado que nos hace el apóstol Pedro. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, sirva a los otros. Así que la primera clave que tenemos que tener en cuenta al pensar en los dones y en nuestra propia misión como miembros de ese cuerpo es la palabra servir. Estamos hablando de servir. Otra palabra, volvemos a Primera de Corintios, el capítulo 12, ahí donde estábamos, la hemos leído hace un momento. No sé si hemos llegado al versículo 7, pero bueno, si no lo vamos a leer ahora. Cuando se está hablando, de nuevo allí, en el versículo 5, hablaba de diversidad de ministerios, diversidad de servicios, diversidad de operaciones, manifestaciones del poder de Dios. Dice, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esa es la segunda palabra interesante, para provecho. Provecho tiene que ver con algo que es beneficioso y que da ventaja. Y si siguiéramos leyendo el capítulo 12, lo leímos el otro día, hemos leído algunos versículos ahora también, pues se da a entender que es para provecho de otros cuando se está hablando del cuerpo de Cristo. Es algo que está implícito. Ahí en el versículo 15, si dijera el pie, porque soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así que sí, hay necesidad entre unos y otros, hay diferentes ministerios, y lo que nos preguntamos es, ¿ese provecho del que se habla aquí, en qué consiste? ¿Por qué los dones nos dan provecho, nos dan ventaja? En la práctica es muy sencillo. Puedes encontrar a un miembro del cuerpo que, por la razón que sea, está desanimado, y entonces hay otro hermano que tiene don de exhortación y que está ahí para animarle. O hay alguien que está enfermo y que necesita que alguien cuide de él. Y entonces hay hermanos que tienen ese don de misericordia y entonces están a su lado cuidándole. O que hablar acerca de la enseñanza, bien porque pueda haber una duda acerca de las Escrituras o porque en general tenemos que asumir que la mejor manera de vivir nuestras vidas sobre esta tierra es siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Y entonces hay hermanos que tienen ese don de enseñanza y que nos explican las Escrituras de tal manera que sacamos provecho. ¿En qué manera? En que de verdad estamos andando de la mejor manera que uno puede andar por esta tierra, siguiendo las enseñanzas de la palabra. O hay alguien que necesita una ayuda del tipo que sea y entonces acude a personas que tienen ese don de ayudar o don de servicio. Y que entonces cuando hay una necesidad de ese estilo, entonces van rápidamente y ponen todo lo que tienen a disposición para ayudar a esa persona en esa necesidad. Así que esto es lo que nos da ventaja. Es el privilegio que tenemos de que somos creyentes y formamos parte de un cuerpo en que los unos y los otros ven las necesidades que existen y son capaces de, con las responsabilidades que Dios les ha dado, con los dones que Dios les ha dado, ayudarse los unos a los otros. Esa es la razón por la que tenemos que ser buenos administradores, no como propietarios como para retener eso que tenemos y quedarlo para nosotros, sino mayordomos de eso que se nos habla multiforme, multicolor, variada, magníficamente variada gracia de Dios, y así usar los dones de unos para otros. Otras dos palabras, si estábamos pensando en servicio y en provecho, otras dos palabras que nos ayudan también a ver la utilidad de los dones están en Efesios en el capítulo 4. En Efesios en el capítulo 4, que son los dones que, si el Señor permite, veremos el siguiente día, al menos empezaremos con ello. Hay unos dones allí de los que se nos hablan en el versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Está hablando de estas personas y se nos habla de dos objetivos. Si miramos el versículo 12 dice:
Bueno, él mismo constituyó a unos apóstoles, etcétera. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que se nos habla de otras dos palabras. Una, perfeccionar, y otra, edificar. Ese perfeccionamiento que Francisco de la Cueva traduce como equipamiento. Nos habla de un ajuste, una plena preparación. Eso es ese perfeccionar, equipar, preparar plenamente. Esto es lo que se consigue con estos dones que vamos a ver en otro día más adelante. Y también habla de edificar, que nos transmite la idea de construir y nos transmite la idea, ese edificar nos transmite la idea de un progreso resultante de un paciente esfuerzo. Eso es lo que es edificar. Así que, si miramos después en el versículo 13, dice, un hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Parece que este versículo nos lleva a pensar en que hace falta ese perfeccionamiento, ese progreso que viene de un esfuerzo paciente, ese edificar, ese equipar, porque estamos avanzando hacia algo. Parece que nos lleva hasta el punto en que en algún momento llegue ese momento del arrebatamiento y estemos con el Señor. En 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, dice 1 Juan 3:2. Y es la realidad de lo que vemos, que vamos en progreso dentro de que hay, vamos a decir, dudas o diferentes interpretaciones de ciertas cosas. Vemos en iglesias en las que somos hermanos entre nosotros también, pero algunos en los que se participa de los símbolos cada domingo como aquí hacemos, y otros participan una vez al mes y otros acaso una vez al año. Bueno, podríamos ir con diferencias a miles, siendo hermanos todavía. Pero la realidad es que llegará un momento y vamos equipándonos, vamos perfeccionándonos. Habrá un día en que estaremos delante del Señor y podremos aclarar todas esas dudas que pueda haber. Pero lo que sucede es que toda esta labor de estos dones específicos que nos llevan a perfeccionar y a edificar ese cuerpo tiene un propósito también, un propósito más allá. Versículos 14 y 16 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué son necesarios todos esos dones? Aquellos, algunos que vamos a ir viendo si existen hoy en día o no, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, son necesarios porque si no se corre el riesgo de ser niños fluctuantes, de ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así era en aquel tiempo del apóstol Pablo y sigue siendo igual en el día de hoy. En aquel tiempo había hombres engañadores, quizá porque buscaban poder, quizá porque buscaban seguidores, quizá porque buscaban dinero, o porque ellos mismos estaban engañados o están engañados y enseñan de esa manera. Y lo que hacen es engañar usando la propia Biblia para su propio interés en este sentido. Por eso hacen falta todos estos dones, para que no seamos niños fluctuantes, que el primero que llegue nos enseñe cualquier tipo de doctrina y podamos ser arrastrados por ello. Hay gente que se considera creyente y que anuncian ese evangelio de la prosperidad. No te preocupes, conviértete que todo te va a ir bien. Y cuanto más dinero des en las ofrendas, mucho más vas a tener. Y mira al hermano que dio no sé cuánto y ahora tiene un chalet. Pero hay gente que enseña eso conforme a la Biblia.
siempre vamos a encontrar ese tipo de cosas. Mira, la noticia esta semana era: el Vaticano va a conceder la indulgencia plenaria de los pecados durante el Año Santo del 2025 a quienes ayuden en la acogida de inmigrantes o se abstengan un día como penitencia de las redes sociales. Esto entre otros supuestos. Y entonces, si no hay enseñanza real de la palabra, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que de repente viene alguien y enseña algo así y puede haber quien diga, pues adelante, ¿será que esta persona que sabe tanto, pues tendrá razón? Y entonces la persona es llevada por el viento que viene y se cree lo que le ponen por delante. Por eso es importante provocar ese perfeccionamiento, ese equipamiento de los santos, esa edificación, esa construcción del cuerpo de Cristo, para no quedarnos como esos niños fluctuantes, de manera que tendencia nueva que viene por aquí o por allá y estar bailando entre ellas sin saber lo que es cierto y lo que no. Así que tenemos dones, tenemos que saber cuál es su objetivo: servir unos a otros, que sea de provecho, porque dan ventaja dentro del cuerpo de Cristo, para perfeccionar, equipar, preparar plenamente, para edificar, para ir progresando en las vidas de las personas. Así que este es el propósito de los dones. Finalmente, ¿cómo ejercerlos? ¿Cómo ejercer los dones? Algunas características. Bueno, primero, ¿cómo no ejercerlos? ¿Cómo no ejercerlos? Y hay algunas características. La primera, nada de envidias. No tiene sentido. Primera de Corintios 12:11 dice, repartiendo el Espíritu Santo a cada uno en particular como Él quiere. Este asunto de los dones no tiene sentido que diera lugar a envidias entre unos y otros. Es humano, pero pues yo quisiera tener ese don de ayuda que tiene o don de servicio que tiene aquel. Es que cuando alguien necesita algo van a él a pedirle y él está siempre dispuesto y me gustaría ser así. Podríamos poner 1000 ejemplos. No, el Espíritu Santo ha repartido a cada uno como Él quiere. Y la preocupación que yo debo tener es mirar qué es lo que el Señor me ha dado para ponerlo a sus pies y a su servicio. En segundo lugar, nada de sentirse superior. En Romanos 12, el versículo 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que hemos recibido lo hemos recibido como un regalo. Hemos entregado nuestra vida al Señor y Él ha tenido a bien darnos un don de lo que sea, de dar, de enseñar, de exhortar, de ayudar, lo que sea. Y entonces no hay lugar a vanagloria en ninguno de nosotros por lo que el Señor nos ha dado, sino simplemente con humildad ponerlo a su servicio. Y otra manera en que no ejercer nuestros dones es nada de idolatrar a otros, o nada de competir o de hacer competir a unos con otros. En Primera de Corintios, en el capítulo 3, teníamos este caso que conocemos bien. En Primera de Corintios, en el capítulo 3, los versículos del 4 al 6, dice, porque diciendo el uno, esas cosas que pasaban en la iglesia, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que no ha lugar tampoco a idolatrar a personas que lo único que hacen es haber recibido responsabilidades de parte del Señor y ponerlas al servicio del Señor. ¿Por qué poner en la incomodidad de tener que elegir o tener que tener predilección
entre unos y otros. A veces pensamos que es como en el patio del colegio, en donde se ponen 2 niños y el resto están allí y hay que hacer equipos para jugar al fútbol, y entonces pues yo elijo a fulanito y el otro elige a tal, y así, y entonces cada uno va eligiendo a uno y a otro. Esto no es así en la Iglesia, no es competición, no es idolatrar a unos y a otros. Y en esto podemos caer fácilmente. Es una pregunta infantil e inmadura cuando al niño se le dice: ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿Por qué le pones al niño en esa tesitura tan horrible de tener que elegir entre uno y otro? Esa es una pregunta de inmadurez absoluta. Y entre creyentes también lo sería. Poner a 2 hermanos de la Iglesia y, hermanos, votemos a ver a quién nos gusta más de los 2. ¿Por qué? Cuando en realidad la conclusión que saca el apóstol Pablo en el versículo 21 de ese capítulo de 1 de Corintios 3, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. No preguntes al niño si quiere más a papá o a mamá, si los 2 son suyos, entre comillas. Si tiene a los 2, ¿por qué vas a hacerle elegir? ¿Por qué voy a tener que elegir yo entre 2 miembros de la Iglesia a ver cuál me gusta más? ¿O acaso vosotros a ver cuál os gusta más de los ancianos? ¿No? Si cada persona está al servicio de los otros. No hay que elegir, todo es vuestro, decía el apóstol Pablo allí. Apolos está para vosotros, Pablo está para vosotros, Cefas, todos están para vosotros, cada uno según los dones que el Señor les ha dado. Así que esto no se trata de idolatrar ni de competir unos con otros, se trata de servicio. Entonces, ¿cómo sí debemos ejercer esos dones? Cuando miramos ahí la continuación en el capítulo 13 de Primera de Corintios, la continuación del capítulo 12 está hablando de los dones, pues el capítulo 13 nos está hablando en cierto sentido de cómo ejercer esos dones. Y el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Recordáis los que estábamos aquí el domingo pasado haciendo el estudio de por la tarde que hablaba justamente de estas cosas, las 2 últimas lecciones, la relación entre unos y otros y la importancia que tiene la manera en que el amor tiene que manifestarse entre los unos y los otros? ¿Por qué? Os decía yo antes de empezar el estudio del domingo pasado, ¿por qué es tan importante pensar en estas características del amor? Porque como hombres son cosas que no nos salen de manera natural, que lo que nos sale de nosotros es tener envidia, es tener egoísmo, es guardar rencor. Pensaréis, bueno, yo no soy así. Unos tenemos unos puntos débiles y otros, pero es muy habitual en la naturaleza humana que hay necesidad de que se nos diga esto es el amor que Dios espera de cada uno de nosotros, porque no nos sale de manera natural, sino justo lo contrario. Y venían allí ejemplos en la lección que eran representativos de todo esto. ¿Por qué es necesario decirlo? Porque así es como tenemos que ejercer nuestros dones. Esta es la forma, este es el marco en el que tenemos que usar nuestros dones. Voy a terminar aquí. Este es justamente esa forma en que ejercer nuestros dones, que lo que nos muestra es la manera en que Dios ha manifestado su amor para con nosotros. Dios no es un Dios alejado y que no tiene que ver con nosotros, que nos dice, como muchas veces hacemos, haz esto, pero yo no estoy dispuesto a hacerlo. Hazlo de esta manera, pero yo no estoy dispuesto a darte ejemplo de cómo se hace. Dios no es así. Dios nos dice tienes que amar de esta manera. Este es el modo en que tienes que ejercer tus dones.
¿De qué valdría que alguien tenga un don de ayuda, que tenga la posibilidad de ayudar a otro, pero que cuando alguien se le acerca para pedirle esa ayuda que le hace falta, tenga el ceño fruncido y mala cara para hacer esa ayuda? ¿De qué valdría eso? ¿De qué provecho tendría? Esa es la manera en que deben ejercerse y esa es la manera en que Dios actuó para con nosotros. Esta es la forma en que Dios derramó su amor para con nosotros. En que vio que éramos pecadores, pero envió a su Hijo Jesucristo a gustar la muerte por todos. Qué versículo, ¿eh? Muchas veces hay personas que se acuestan por la noche y no se dan cuenta de que murieron, sino que de repente ya se encontraron, he muerto, pero les sorprendió la muerte. No, Jesús no les sorprendió la muerte. Jesús vino, sabía que iba a morir. Jesús sabía desde el principio. A Jesús le regalaron mirra, sabiendo, anunciando la amargura que iba a tener en su vida. Jesús afirmó su rostro para subir a Jerusalén sabiendo que iba a morir. Jesús pasó por Getsemaní. Jesús gustó la muerte. Y todo eso lo hizo impregnado por este amor que aquí se describe. Perdonadme que de este modo vuelvo al principio. No pensemos en los dones, no pienses en los dones como algo que te gustaría tener, en qué puedo ser útil. Piensa en primer lugar la manera en que tú puedes disfrutar y aceptar este amor que aquí se describe y que de esta manera tienes que ejercer tus dones, pero antes disfrutar, saber que ese es el amor que Dios manifestó en Jesucristo por ti, viniendo a morir para pagar por tus pecados. Esa es la base de todo el asunto y espero que sea útil para los que ya conocemos al Señor, que nos dé sed al pensar, oye, que estoy deseando que vayamos con la lista de dones que allí aparecen, a ver cómo puedo yo saber, cómo puedo ser útil, qué son las responsabilidades que Dios me ha dado para ser útil en la obra, pero que sea útil también para las personas que aún no han dado ese paso tan necesario de reconocer en sus pecados que son condenados y que solo aceptando a Jesucristo tienen salvación para formar parte de ese cuerpo. Pues si os parece, lo dejamos aquí, acabamos en oración.